Me llamo Amelia Ríos, aunque desde hace muchos años la mayoría solo me nombra como Doña Amelia. O con un tono condescendiente que jamás me agradó la señora del salón. No suelo corregirlos porque me acostumbré a ser la sombra detrás de los recuerdos felices de otros. Así me ha tocado vivir, organizando bodas, bautizos y fiestas de aniversario, para personas que rara vez se detenían a contemplar quién hacía posible tanta hermosura. Nací en este barrio, en una casa sencilla con un patio amplio donde mi madre cultivaba rosas y lavanda. Ella fue una mujer silenciosa de mirada firme que repetía una frase con la que crecí. La dignidad no se grita, se guarda como pan para el invierno. De ella heredé no solo esa sabiduría áspera, sino también el viejo salón Los Álamos, que en aquel entonces no era más que una bodega abandonada con techos de madera carcomida y paredes que lloraban por la humedad. Lo renové con mis propias manos durante años, en las tardes después del trabajo cuando todavía era joven y fuerte, cuando mi esposo Álvaro aún vivía y mi hija Ana Sofía no pasaba de los 6 años. Álvaro y yo no teníamos lujos, pero sí teníamos ilusiones. Él era un electricista honrado de los que saludan con la gorra en la mano y jamás sabían mentir. Murió una mañana gris electrocutado en un almacén que nunca indemnizó a nadie. Me dejó sola con una niña de cabello castaño claro, ojos grandes y muchas preguntas sin respuesta. Ese mismo día que lo enterramos me senté, sentada en el banco de la cocina y con el delantal puesto, anoté en una libreta los primeros planes de lo que sería la única herencia que le dejaría. Estabilidad, estudio y un lugar en el mundo que nadie pudiera arrebatarle. El salón fue mi manera de resistir. Nunca lo hice público con anuncios ni puse mi nombre en letras brillantes como muchos. Preferí alquilar el espacio a terceros, contratar personal bajo nombres ficticios y transformar ese lugar en un rincón acogedor, con luces suaves, cortinas blancas y ese aroma a madera recién pulida que siempre relacioné con la dedicación al trabajo. Bien hecho. Mi nombre no aparecía en ningún letrero. Una decisión tomada con cuidado para que Ana Sofía creciera sin la carga de tener una madre emprendedora, que buscara reconocimiento. Siempre le contaba que trabajaba en ese lugar, que ayudaba en la administración, que era la encargada, nunca la dueña. Nunca me pidió una explicación. Quizás nunca le importó. Desde pequeña fue diferente, inteligente y dulce, pero con un deseo enorme de escapar. Soñaba con vestidos elegantes, fiestas de otro nivel y hablar inglés sin acento. Pagué sus clases, vendí mis joyas para su matrícula universitaria y dejé de usar la calefacción durante todo un invierno para costearle un intercambio en Londres. La vi partir y regresar con una nueva forma de mirar el mundo, más altiva y menos cercana. Cada vez que le preguntaban por mí, decía que su madre trabajaba en eventos, sin dar más detalles. Nunca me causó un dolor profundo. Me convencí de que así era mejor. Era comprensible que los hijos buscaran su propio camino, que la sencillez con la que fueron criados no fuera algo que deseasen mantener. Nunca dejé de sentirme orgullosa al verla abrirse paso, vestida con su traje formal y su bolso de cuero. Era como contemplar a mi propia madre levantar la barbilla en los momentos difíciles. El tiempo transcurrió, como suele suceder, sin avisos ni pausas. Mi cabello se volvió blanco. Mis manos se cubrieron de manchas y las mañanas me trajeron dolores en la espalda. Pero yo seguía acudiendo al salón. Cada día supervisaba los montajes, firmaba cheques y apagaba incendios invisibles. Ana Sofía aparecía pocas veces, a veces acompañada de un nuevo novio, otras sola, dejando sobre la mesa un saludo rápido y una pregunta imprecisa. ¿Todo bien, mamá? Y yo respondía con mi sonrisa habitual, la que había aprendido a usar como si fuera una segunda piel. Nunca le conté que el salón era completamente mío, no por falta de confianza,
sino porque sentía que aún no era el momento. Tal vez en lo profundo esperaba que un día preguntara, que mostrara interés y reconociera mi presencia en ese espacio. Pero eso nunca sucedió. Cuando me anunció su boda sentí una mezcla de alegría y temor. Alegría porque siempre quise verla feliz y acompañada. Temor porque intuía sin tener pruebas. Pero con seguridad que esta vez tampoco habría un lugar para mí más allá del protocolo. Su prometido, Diego, era un joven correcto, de esos que estrechan la mano con firmeza y evitaban hacer preguntas profundas. La familia de él, en cambio, era distinta. La historia de la madre Marta provenía de una familia con tradición, como le gustaba decir. Cabello teñido de rubio, pulseras de oro, sonrisa profesional. Desde la primera vez que me saludó, supe que me veía como un detalle sin importancia. La madre viuda trabajadora sin mayor relevancia en su mundo de clubes exclusivos y cenas benéficas. No me sorprendió cuando Ana Sofía anunció con voz ensayada que la boda sería en Los Álamos. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una elección más del catálogo, como si no tuviera nada que ver conmigo. La escuché hablar de colores, flores, proveedores. No preguntó si yo podría ayudar, ni sugirió que compartiéramos la organización. Apenas mencionó que Marta se encargaría de coordinar todo. Me limité a sentir y desearle lo mejor, y a apartar mi rostro antes de que notara el temblor en mis labios. No me dolía que eligiera a otra persona para planear su boda. Me dolía que no viera el lugar como parte de nuestra historia, como el escenario de tantos momentos compartidos. Unos días después, recibí un mensaje que no esperaba. Era corto, frío, práctico. Mamá Marta, cree que sería mejor que no vengas a la boda. No queremos incomodidades. Lo leí varias veces sin entender. Me senté en la misma silla donde hacía años había trazado mis planes de vida, tras la muerte de Álvaro. Miré la lámpara, la pared de fotos, mis manos arrugadas sin comodidad. Yo en mi propio salón. No respondí ni sí ni no. Guardé el teléfono. En el armario de la cocina respiré profundamente y me preparé una infusión. El corazón palpitaba con intensidad. Sabía que no había sido idea de Marta, para que ella lo mencionara. Ana Sofía debía haberlo consentido, o incluso impulsado. Tal vez le incomodaba. ¿Acaso pensaba que mi presencia desentonaría en la celebración, o que no tenía nada que ofrecer? No lo sé con certeza. Lo único que entendí en ese momento fue algo que hasta entonces me había negado a aceptar. Para mi hija no formaba parte de su vida. No de verdad. No en los días que importaban. Las lágrimas vendrían después, más tarde, cuando el silencio en la casa se volviera insoportable. Aquella noche encendí la luz de la sala y caminé por los pasillos vacíos. Toqué las paredes, el escenario, las sillas apiladas. Rememoré cada arreglo floral, cada ceremonia, cada pareja que había pronunciado su sí bajo aquellas mismas luces. Sentí por primera vez en muchos años que algo dentro de mí se rompía. No por ira, ni tristeza, sino por un abandono que ya no era solo simbólico, sino definitivo. Me habían dejado fuera, y lo peor era que ni siquiera eran conscientes de lo que perdían. Porque yo era la dueña, y todavía no lo sabían. El día de la boda amaneció templado, de esos días en que el sol aparece sin prisa, como si dudara si realmente valía la pena salir. Yo estaba despierta desde antes del amanecer, no porque tuviera alguna obligación, sino porque el cuerpo, con los años, aprende a anticipar de manera instintiva esos momentos especiales. La casa estaba en silencio, sin el sonido de la radio ni el silbido de la tetera. Me senté al borde de la cama y contemplé el vestido que había preparado días atrás. Un conjunto sobrio en azul petróleo, acompañado de una blusa de seda antigua que perteneció a mi madre. Saqué la ropa con la delicadeza que se usa para despertar a un niño dormido y planché cada detalle mientras mi mente viajaba a otras bodas, otros amaneceres y otras esperas.
A pesar de saber que no me habían invitado y que el mensaje de Ana Sofía había sido contundente, mi corazón se resistía a aceptar la realidad. Algo en mí carcomía esa orden y persistía en vestirme igual, en colocarse el collar de perlas falsas, en meter en el bolso el pañuelo bordado con mis iniciales y una tarjeta que decía: «Para Ana Sofía con todo mi amor, mamá». No tenía intención de irrumpir en la ceremonia, ni de hacer escándalos o suplicar cariño. Solo deseaba estar cerca, aunque fuera desde lejos, aunque nadie lo notara. Me convencí de que bastaría con caminar por los jardines del salón antes de que llegaran los invitados, inhalar el aroma de los lirios que yo misma había pedido plantar años atrás, y luego regresar a casa en silencio. Con este último gesto hacia esa hija que ya no me reconocía como parte de su vida, tomé el colectivo, como solía hacer, y me senté al fondo, junto a la ventana, viendo pasar los mismos árboles torcidos, los mismos carteles desgastados y las esquinas que conocía al dedillo. El conductor, un hombre canoso que acostumbraba llamarme doña, me saludó sin mostrar curiosidad alguna. Era un sábado por la mañana y nadie podía imaginar que me dirigía al evento más importante del año, ni que la madre de la novia llegaría sola sin un peinado arreglado en salón, sin acompañantes, ni alguien que le abriera la puerta al llegar. Al llegar a Los Álamos, el portón principal estaba abierto y la decoración resultaba fastuosa, hasta excesiva. Cintas de color marfil, arreglos de rosas inglesas y farolillos colgantes que se movían al compás del viento. Había empleados por todos lados, camareros con uniformes impecables, floristas dándole los últimos toques y técnicos apresurados con cables para el sonido. Nadie me saludó, nadie me miró. Me deslicé entre ellos como un espíritu invisible, caminando despacio con el bolso colgado del antebrazo, reconociendo cada rincón con ternura, como se contempla un niño dormido, pero también con una profunda tristeza. Me acerqué al patio trasero donde se iba a celebrar la ceremonia y contemplé el altar adornado con tul y ramas de eucalipto. Me detuve unos segundos para observar los bancos, los carteles y los detalles, que eran hermosos sin duda, pero no hablaban de Ana Sofía. No había ninguna señal suya en esa puesta en escena. Era el reflejo del gusto de otra persona, sin duda de Marta. Me aproximé a una de las organizadoras, una joven que sostenía una carpeta, y le pregunté por el lugar asignado para los familiares. Me miró con curiosidad y revisó su lista con la cabeza gacha. Preguntó el nombre y respondí: Amelia Ríos. Tardó un momento en ubicarme, y al hacerlo frunció ligeramente el ceño. Después, con voz amable, me dijo: «Sí, aquí está usted. Está en la mesa del equipo técnico, justo al lado del...». Estacionamiento norte no comprendí. Le pedí que repitiera mesa de apoyo técnico. Dijo otra vez, sin modificar su tono fuera del salón principal: «Cerca de la puerta de carga, se utiliza para personal o invitados». De paso. La escuché sin reaccionar. No lograba procesar lo que oía la mesa de apoyo técnico afuera. ¿Dónde van los meseros cuando tienen un descanso? ¿Dónde se amontonan cajas vacías donde nadie observa? Pregunté si había algún error. Si acaso me estaban confundiendo con otra persona. La joven negó con la cabeza. La señora Bracamonte dijo: «Es la que confirmó la lista definitiva. A nosotros solamente nos informaron. Si hay algún problema puede hablar con ella la señora Bracamonte, Marta». Me alejé sin decir nada más. Caminé por el costado del salón evitando mirar a los trabajadores que me esquivaban con bandejas y cables. Alcancé la mesa asignada. Era una mesa plegable de plástico con un mantel grueso y una sola silla. No había decoración, no había sombra ni nombre. Visible, pero en una pequeña tarjeta apoyada junto a una copa en letra cursiva,
Estaba escrito Amelia Ríos. Me senté sin saber qué otra cosa hacer. Frente a mí un contenedor de basura desbordaba restos de flores, botellas vacías, envoltorios de plástico. Más allá se veía la entrada de servicio. Camiones iban y venían, la música suave que sonaba dentro del salón. Apenas se escuchaba desde allí sentada. En esa silla tan incómoda, entendí que no se trataba de un error logístico, no era una casualidad. La omisión no fue un olvido, sino una acción intencionada. Me habían colocado en ese lugar porque querían que no estuviera presente, pues no sabían cómo excluirme sin provocar un escándalo. Habían encontrado la manera más sutil de hacerme desaparecer, relegándome a un rincón invisible para todos. A través de las cortinas del salón, vi entrar a Ana Sofía, vestida con un sencillo traje blanco adornado con encaje en las mangas y una sonrisa que no me pertenecía. A su lado, Marta la sujetaba por la cintura como si fuera solo de ella. Al otro extremo, Diego caminaba con orgullo. Todos se acomodaban para las fotografías. El fotógrafo que yo había contratado meses atrás disparaba rápido, capturando retratos de esta nueva familia en la que yo ya no tenía protagonista. Ana Sofía me lanzó una mirada rápida. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, pero no hubo saludo ni gesto alguno. Solo esa mirada esquiva que giró con culpa antes de que ella continuara sonriendo y posando. No sé cuánto tiempo permanecí allí sentado. Quizá 20 minutos. Tal vez una hora. El sol empezó a pegar con fuerza sobre el lugar. Nadie se acercó. Ningún camarero me ofreció agua ni preguntó si necesitaba algo. Veía cómo las sombras se movían. La gente entraba y salía. Las risas se esfumaban en el aire. Recordé todas las veces que soñé con ese día. Los momentos en que imaginé llevar a Ana Sofía del brazo hasta el altar con los ojos llenos de lágrimas. Aquellas horas que dediqué a planear el menú, el baile, el brindis y los años que ahorré en silencio. Las noches que pasé cosiendo su vestido para los 15 y los libros que le regalé con amor. Usaba todo para poder estudiar. Las ocasiones en que me quedé sin cenar fueron para que ella asistiera a la universidad con algo en el estómago. Y ahora allí estaba yo, sentada junto al basurero con mi vestido bien planchado, el bolso sobre mis piernas y un collar que no mostraría frente a ninguna persona. Ana Sofía no se acercó. No lo hizo. Marta tampoco. Nadie lo hizo hasta que finalmente, cuando todos ya estaban ubicados en sus sitios, apareció ella. Caminó desde el salón con pasos inseguros, mirando a ambos lados como si temiera ser vista. Llevaba las manos entrelazadas y el rostro algo descompuesto. Se detuvo frente a mí y en voz baja dijo: «Mamá». Me puse de pie. «Estás hermosa». Respondí sin resentimiento, aunque mi corazón se marchitaba por dentro como una flor sin agua. Lo que comenzó en los asientos no terminó. «No pasa nada». Mentí. «Lo importante es que seas feliz». Ella suspiró como si esperara esas palabras y supiera que siempre había sido así. La madre que no reclamaba ni exigía, que no molestaba. Marta mencionó que sería mejor mantener cierta estética. Ya sabes, por las fotos. Asentí. Claro, por las fotos. Nos abrazamos rápidamente. Un contacto frío. Apenas un roce de hombros. Luego ella se alejó y desapareció en aquella carpa blanca llena de personas elegantes, sonrisas perfectas y copas alzadas. Yo me quedé afuera, en la mesa del olvido, segura de que finalmente me habían dejado atrás, pero también, por primera vez, comencé a reflexionar sobre todo lo que había callado, lo que había cedido, lo que era mío. Y todavía no. Sabía lo que aún podía lograr, y entonces entendí que el silencio había llegado a su fin.
La tarde transcurría despacio como si quisiera hacerme un favor al alargarse y darme el tiempo suficiente para asimilar lo que acababa de experimentar. Permanecía inmóvil en aquella silla al lado de los cubos de basura, rodeada de sombras que no me brindaban consuelo. El vestido que había planchado con tanta dedicación se había pegado a mi piel por el sudor. La música en el salón se tornaba más festiva y estruendosa. Las copas chocaban. Las risas resonaban. Los discursos empezaban. Las palabras se escuchaban apagadas detrás de las cortinas de tela. Pero las emociones atravesaban como cuchillos a la familia, a los valores que nos mantenían unidos, al amor sincero. Brindaban por cosas que yo representaba, pero sin mí. Celebraban un linaje que había construido con esfuerzo, pero en el que ya no tenía lugar. Miré dentro de mi bolso y allí seguía la caja de terciopelo con el collar de perlas falsas que había comprado con tiempo, una por una, restaurando un diseño antiguo que perteneció a mi madre. Pensé en dejarlo sobre la mesa sucia como una ofrenda muda, un recordatorio de que sí existía una madre, aunque nadie quisiera nombrarla. Pero no lo hice. Lo abrí, lo miré detenidamente y luego lo guardé de nuevo. Ese collar había pasado por generaciones y no merecía acabar olvidado junto a los restos de una celebración ajena. No recuerdo si comí. En algún momento un camarero dejó un plato frente a mí, pero no estoy segura. El pollo estaba tibio, la ensalada marchita y el pan duro como una piedra. Masticaba por compromiso, no por hambre. El estómago cerrado como el corazón. Saqué el teléfono y escribí a Carol, mi amiga de toda la vida, pero no envié el mensaje. ¿Qué podía decirle? Que estaba sentada junto a los desperdicios, mientras mi hija fingía no verme, y la mujer por quien había hipotecado cada pedazo de mi existencia, ahora tenía la cortesía de mirarme como si fuera parte del servicio. Apagué el teléfono. No podía enfrentarme ni a la compasión, ni siquiera a la de Carol. En cierto momento me levanté. No podía permanecer allí. El cuerpo dolía, pero no de forma física. Era un cansancio distinto, más profundo, como si el alma arrastrara los pies. Caminé bordeando el salón, mirando de reojo las mesas decoradas, las velas encendidas y las flores que yo había ayudado a escoger sin que nadie supiera que eran mis sugerencias. Me detuve detrás de una columna y observé desde la distancia. Ana Sofía bailaba con Diego. Parecía feliz, o tal vez solo ensayaba esa sonrisa impecable que había aprendido de Marta. Vi a los padres del novio abrazándose al fotógrafo que capturaba cada instante y comprendí que ya no formaba parte de nada. Me habían borrado, no olvidado. El olvido puede ser un accidente, pero el borrado es intención. Entonces algo cambió dentro de mí. No fue ira ni deseos de venganza, sino otra cosa. Una claridad, una certeza que me hizo enderezar la espalda. Había pasado demasiados años cediendo. Perdonar explicando, ¿para qué serviría? Me sentaron junto a los desechos para que mi hija negara mi existencia con una sonrisa educada. ¿Cuál era el propósito de seguir callando? ¿De continuar ocultando lo que me pertenecía? Yo era la dueña de ese salón. Cada muro, cada asiento, cada arreglo floral había sido pagado con mi esfuerzo y mis sacrificios. El contrato de arrendamiento llevaba mi firma y contenía términos, cláusulas y compromisos. ¿Querían borrar a la madre? Muy bien, pero no podían eliminar a la propietaria. Regresé a casa sin decir adiós. No esperé a que acabara la ceremonia. No dejé mensajes ni hice alboroto. Solo tomé un taxi. Me senté en silencio y observé cómo el paisaje retrocedía por la ventana mientras mis pensamientos se ordenaban. Al llegar, no encendí la luz. Me senté en la cocina, saqué una libreta y comencé a anotar nombres de proveedores,
fechas de pagos y condiciones contractuales. Todo estaba en regla. Todo era legal. Contaba con el respaldo para proceder. Respiré profundamente como quien se prepara para una cirugía sin anestesia y empecé a hacer llamadas. Primero llamé a Catherine, al señor Gustavo, un viejo amigo. Le expliqué la situación sin entrar en detalles. Solo mencioné que había un incumplimiento del acuerdo, que la responsable del evento no era quien firmó y que la titular del lugar exigía la suspensión inmediata del servicio. No se opuso. Sabía que era legítimo. Comprendía que hablaba con seriedad. Luego contacté al florista, a los técnicos de sonido y al proveedor. Iluminación 1 a 1 cancelé los servicios con la autoridad que me otorgaba. Ser la verdadera responsable causó incomodidad en la mayoría, pero nadie objetó. El contrato indicaba que si se hacía un uso inapropiado del espacio o se modificaban las condiciones sin permiso, se podía rescindir sin penalizaciones, y eso hice sin elevar la voz ni exigir disculpas, solo ejerciendo mi derecho. Al colgar la última llamada ya era de noche. Preparé una infusión. La casa olía a humedad seca. Por primera vez en años sentí que el aire no me oprimía. No estaba bien, no podía estarlo. Pero recuperé algo que llevaba mucho tiempo extraviado sin darme cuenta. Mi lugar. No como madre, sino como mujer, como persona con identidad, con historia, con respeto. Minutos después el teléfono vibró. Primero fue Ana Sofía con llamadas, mensajes, notas de voz que no respondí. Luego Diego, después un número desconocido, probablemente de algún organizador. No contesté a ninguno, no para castigar, sino porque ya no tenía nada que añadir. Ya me habían dejado claro con esa silla junto al basurero lo que representaba para ellos. Era momento de actuar con igual contundencia. Cerca de las 10 llegó Marta. No preguntó nada. Simplemente me abrazó fuerte y preparó una sopa caliente. Cenamos en silencio, y luego, con la taza entre las manos, le conté todo. No se sorprendió. Marta siempre supo interpretar lo que no se decía. Me miró largo rato antes de hablar. Decir nunca te vi tan segura, tan dueña de ti mismo, fue lo que salió de mi boca sin pensar. No supe qué replicar. Simplemente asentí. La claridad duele, sí, pero también libera. Me fui a la cama con una calma extraña, la de quien cumple con lo que siente que debe hacer. No era algo bueno ni amable, era lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente las redes sociales estaban un caos. La boda del año había terminado de repente. Faltó la cena, las flores se marchitaron antes del brindis. La música se apagó sin previo aviso. Circulaban rumores, versiones y conjeturas. Nadie conocía la verdad. Nadie comprendía cómo una celebración tan costosa y planeada pudo colapsar sin razón. Yo desde mi cocina leía los mensajes como si hablaran de alguien más, como si no fuera yo quien había puesto la última palabra en aquel relato. Al mediodía Ana Sofía apareció en mi puerta, no llamó antes, no avisó. Entró de un modo que mostraba que sabía que ya no tenía permiso, pero necesitaba pasar igual. Lloraba, gritaba, me culpaba de arruinarle el día más importante de su vida. Me llamó cruel, insensible y vengativa. No levanté la voz, no dije nada. La dejé descargar su furia entera. Cuando acabó le ofrecí un vaso de agua, luego le señalé una silla. Se sentó todavía temblando. Sin dar vueltas le dije: «Me sentaste al lado de la basura, Ana Sofía, como si no valiera nada. Y yo pagué esa boda. Cada flor, cada luz, cada copa de vino. ¿Esperabas que lo aceptara en silencio?» No respondió, se cubrió la cara con las manos. «No fue decisión mía», murmuró por fin. «Marta pensó que tú le habías dejado pensar por ti». Interrumpí. «Tú lo permitiste. Tú me borraste».
Entonces, coloqué frente a ella la caja con el collar. No se lo entregué, solo la dejé allí. Iba a dártelo ayer, pero no estabas. Dije que se quedó mirando la caja como si pesara 1 tonelada. No la abrió ni la tocó. Solo se levantó, murmuró algo ininteligible y se marchó. No la detuve. Tampoco cerré la puerta. De inmediato me quedé de pie, observando cómo se alejaba por la acera con su vestido arrugado y su orgullo destrozado. Por primera vez comprendí que no todas las madres nacen para ser admiradas. Algunas estamos aquí para recordarles a nuestros hijos que también fuimos mujeres, y seguimos siéndolo. Aquella noche, cuando el silencio regresó a la casa y el eco de los reproches de Ana Sofía se desvaneció entre las paredes que conocían mis penas, me senté en la cocina con la mirada fija en el mantel descolorido que llevaba más de 20 años conmigo. Todo lo sucedido parecía al mismo tiempo real y creíble. ¿Cómo era posible que la hija que arrullé entre mis brazos, a quien enseñé a caminar, a leer, a mirar a los ojos con firmeza y ternura, fuera la misma que aceptó que me arrinconaran como si fuera una molestia el día que, en teoría, también debía ser mío? La respuesta fue dura y clara, porque yo lo había permitido. Durante décadas me escondí tras el deber, el sacrificio y la sonrisa callada que todo entiende. La excusa de todo fue permitir que confundieran el cariño con la obligación o el apoyo constante, con un no ser visible. Mi hija nunca me dejó fuera en un solo acto, sino que poco a poco me fue borrando con cada elección que no cuestioné, con cada silencio que preferí mantener y con cada está bien, hija, que dije cuando en realidad deseaba gritar. Tras el conflicto en casa, Ana Sofía no volvió a comunicarse. No respondió a mis mensajes, no recogió el collar, ni pasó a buscar las cosas que había olvidado. Ella desapareció de nuevo, pero esta vez no como una joven rebelde o perdida, sino como una mujer que se rehúsa a enfrentar el reflejo que yo, su madre, le puse delante. No fui yo quien la buscó. Sentí que ya no me correspondía, porque esa parte de mí, la que siempre la seguía, quedó sepultada junto a la silla tambaleante de aquella boda. Sin embargo, no fue el enojo lo que se quedó conmigo en esos días, sino una calma extraña, una tranquilidad con un matiz de determinación, como si por fin comprendiera que todo lo que había hecho, construido y defendido en silencio, merecía más que ser relegado a un rincón entre los restos. Merecía justicia. La justicia para mí tenía un nombre y un apellido. Recuperar el control de mi vida, de mi voz y de lo que siempre fue mío desde el inicio. Volví a tomar el contrato de alquiler del salón y lo leí con otros ojos. Encontré una cláusula que antes me parecía insignificante, pero que decía que cualquier uso del lugar que implicara maltrato, indiferencia o daño moral a los propietarios me otorgaban la posibilidad de revisar el acuerdo, y si yo, como titular, lo decidía, podría revocar las concesiones futuras. Nunca pensé en utilizar esa opción, aunque estaba disponible. Por recomendación del abogado, era una medida precautoria más, pero ahora, después de todo lo ocurrido, esa cláusula se había convertido en mi protección. No como amenaza, sino como un recordatorio de que el respeto no se solicita, se impone. Llamé a Ignacio, mi abogado de confianza desde hacía años, un hombre mayor, detallista, con voz pausada y mirada penetrante. Le expuse la situación, relatando cada acontecimiento con una frialdad que incluso me sorprendió a mí misma. Él guardó silencio, solo escuchó, y después asintió como si ya conociera todo. Me pidió que le enviara toda la documentación y aseguró que se ocuparía de todo. No habría pleitos ni escándalos públicos, solo lo justo para dejar constancia legal de que yo, Amelia Ríos, había decidido recuperar lo que siempre me había pertenecido
y que ya no aceptaría ser tratada como una sombra. En los días siguientes firmé documentos, corregí registros y ajusté contratos para oficializar lo que siempre había sido verdad: que el Salón Los Álamos tenía una única dueña. Una sola mujer detrás de cada arreglo floral, cada renovación y cada evento inolvidable. Por primera vez, mi nombre quedó claramente registrado en todos los papeles, no para recibir aplausos, sino para poder verme a mí misma sin ocultarme, para dejar una huella firme que nadie pudiera negar cuando ya no estuviera. Pero lo que realmente marcó ese instante decisivo, ese cambio que transformó no solo mi conexión con el pasado, sino también mi perspectiva sobre el futuro, fue la carta que hallé una mañana en el buzón. No tenía remitente, solamente mi nombre, escrito con letras pequeñas y temblorosas. En su interior había una nota breve redactada a mano sobre papel perfumado que decía: «Abuela, no comprendo todo lo que sucedió, pero sí sé que te vi sentada sola el día de la boda. Marta me dijo que fue un error, pero yo supe que no. Quiero que sepas que te vi y no me pareció justo. Si deseas, podemos hablar con cariño. Ana Sofía». Ana Sofía, mi nieta hija de Ana Sofía, tenía 13 años, la misma edad que Ana Sofía cuando comenzó a cambiar, cuando el mundo le mostró que lo sencillo podía ser sinónimo de vergüenza. Ana Sofía siempre fue una niña atenta, silenciosa, de esas que no interrumpen pero que no dejan de observar. Su carta me conmovió porque me recordó algo que había olvidado. El amor no desaparece, solo se transforma. Quizá yo no había fallado por completo, y tal vez aún podía cultivar algo diferente en esta nueva generación. La llamé, hablamos por horas. Me hizo preguntas que nadie más había tenido el valor de formular. Me escuchó sin juzgar, con esa mezcla inocente pero madura que poseen los niños cuando intuyen que están frente a una verdad profunda. Le conté mi historia, no como una queja, sino como una guía. Le hablé de mi madre, de mi esposo, de Ana Sofía, de las decisiones que tomé y de aquellas que no supe tomar. Ana Sofía no derramó lágrimas, simplemente tomó mi mano y expresó: «Tú no estás sola, abuela, y no estás equivocada». Esa expresión simple representó mi salvación, no porque necesite confirmación, sino porque comprender que alguien había percibido mi sufrimiento, que alguien lo había reconocido, me devolvió una parte de mí que creí perdida para siempre. Desde ese instante, Ana Sofía empezó a visitarme con regularidad. Me asistía con los documentos, me acompañaba al taller, preguntaba sobre las flores, los clientes y los secretos guardados en cada rincón de ese sitio que también comenzó a querer. Se transformó en mi compañera, en mi aprendiz, en mi reflejo, y en ella empecé a visualizar el porvenir, no como una repetición de fallos, sino como una ocasión para romper el patrón. La última vez que vino, trajo una carpeta de su escuela. Había escrito un texto titulado «La mujer más valiente que conozco», y trataba de mí. Lo leyó en voz clara y sin vacilar, y yo la escuché con el alma oprimida. Describía a una mujer que vivió en silencio y que un día decidió expresarse, a una mujer olvidada que se negó a desaparecer, a una abuela que sin alzar la voz enseñó que el amor también puede ser firme, que la dignidad no se suplica, que a veces decir no es la mayor muestra de amor propio. Lloré por todo lo que no lloré antes, por lo que acepté en silencio y por lo que callé, pero también por lo que estaba renaciendo. Ella no fue el punto final, sino el comienzo de una nueva lucha. Comenzaba una vida diferente, una en la que no tendría que ocultar ni mi identidad, ni mi historia, ni mi coraje. Una donde tal vez la semilla que planté en Ana Sofía, aunque herida, todavía pudiera crecer. Una donde las palabras que pronunciaba al fin se escucharían en otras voces, en otras manos,
y en otros corazones. Las semanas que siguieron a la carta de Ana Sofía fueron una etapa peculiar entre una tranquilidad moderada y un zumbido constante de expectativa. Sabía que la tormenta no había terminado porque, por experiencia, comprendía que las heridas profundas no sanan sin antes supurar. Lo que ocurrió entre Ana Sofía y yo no era una simple fisura, sino una fractura extensa, silenciosa y compleja, que se había gestado durante muchos años, alimentada por la distancia, por las diferencias en valores y por la forma en que cada una interpretaba la palabra familia. Sin embargo, por primera vez contaba con algo que antes no poseía: una convicción sólida, una paz interna que no dependía de su perdón, ni de su entendimiento, ni de que todo regresara como era antes. Ya no deseaba retroceder, solo quería avanzar sin permitir que me pisotearan nuevamente. Álvaro, mi abogado, me confirmó en una tarde acompañada de café y documentos que todo estaba en orden. No habría más alquileres del salón sin mi autorización. Toda petición, contrato o actividad debía pasar directamente por mí. Eliminamos los intermediarios y pusimos fin a los representantes fantasma que Marta y Lucía habían impuesto. Utilizado para organizar la boda como si yo no existiera el nombre, Amelia Ríos aparecía. Ahora en cada encabezado, en cada pie de página, en cada sello, no era una demostración de poder. Simplemente la reivindicación de un derecho, el de existir con voz propia. Pero el silencio de Ana Sofía. Esa distancia helada se rompía. No llamaba, no escribía, no se mostraba ni por la casa ni por el salón. Algunas personas me preguntaban por ella con discreción, otras con descortesía. Yo respondía con evasivas diciendo que estaba bien, que estaba ocupada, que todo era cuestión de tiempo. Pero lo cierto era que ya no la esperaba. Sentía su ausencia como un eco distante, como el recuerdo de una canción que alguna vez me hizo llorar, pero que ya no dolía tanto, me dolía más. Lo que pudo haber sido, que lo que fue, me dolía la idea de que aún no entendiera lo que hizo que todavía no reconociera el lugar al que me relegó por elección, no por accidente. Y sin embargo seguía adelante. Diego llenaba ese vacío con su presencia luminosa, con su atención amable, con su mirada sincera. Me hacía preguntas que me sorprendían. Me escuchaba como si mis palabras tuvieran importancia. Me abrazaba con la franqueza de quien no oculta nada en él. Encontré una nueva manera de ser madre, una segunda oportunidad de ser raíz sin ser alfombra. Pero todo cambió. El día que Ana Sofía llegó al salón sin avisar, era una mañana cálida con un cielo despejado y una brisa que traía el aroma de la tierra. Estaba empapada en la oficina revisando los pedidos de flores para un bautizo, cuando escuché voces alzadas en la recepción. Reconocí esa voz de inmediato. No era la dulce tonada de mi hija cuando era pequeña, ni el tono formal de la adulta que hablaba con neutralidad. Era una voz temblorosa por la tensión, por la rabia contenida, por el desconcierto. Me levanté. Me arreglé el vestido por instinto y salí al pasillo. Allí estaba ella de pie, con los brazos cruzados, el ceño fruncido y el rostro demacrado por el maquillaje corrido. Tenía una expresión de orgullo herido que nunca había visto en ella. A su lado, Diego, su esposo, mostraba un rostro tenso y la mirada hacia abajo. Detrás de ellos, un empleado nuevo del salón, un joven sin mucha experiencia, me miraba con incomodidad, sin saber si debía intervenir o desaparecer. Me acerqué tranquilamente y hablé con una voz serena, casi maternal, como si estuviéramos en otro momento, en otra escena. Dije: «Buenos días. ¿Necesitan algo?» Ana Sofía no respondió de inmediato.
Me miró con una mezcla de incredulidad y furia. Entonces, sin rodeos, arremetió. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué demonios hiciste con los contratos, con el salón, con todo? La pregunta era absurda. ¿Qué había hecho? Recuperar lo que me correspondía, lo que nunca debió haber estado en manos ajenas, lo que ella había tomado sin siquiera consultarme. Revisé los documentos y respondí con calma. Decidí ejercer mis derechos, ni más ni menos. «Nos estás dejando sin opciones», insistió alzando la voz. «Teníamos eventos ya planeados y me habías prometido ayudar con la administración del salón cuando comenzamos a organizar la boda. Dijiste que preferías no aparecer, que querías mantenerte al margen, y así lo hice. Te respondí hasta que me eliminaste por completo. Hubo un silencio. Diego tragó saliva. Ana Sofía apretó los dientes. Yo seguí hablando. Me colocaste junto a la basura, hija. Literalmente a la madre que pagó la boda. A la mujer que limpió este salón con sus propias manos. ¿Esperabas que después de eso continuara dándote todo sin decir nada? No fue así. Susurró como intentando convencer a alguien más. No a mí. Fue exactamente así, afirmé. Y si no lo comprendes, entonces tenemos un problema más grave que un contrato roto. Diego levantó la mirada y por primera vez intervino. Marta habló con un tono que buscaba ser conciliador. No sabíamos, no comprendimos la importancia que este lugar tenía para ti. Pensamos que estabas de acuerdo con mantenerte al margen. Se equivocaron, repliqué. Y ahora lo saben. Ana Sofía comenzó a llorar. No con esas lágrimas silenciosas de quien entiende, sino con el llanto histérico de quien se da cuenta que ha perdido algo sin saber cuándo, cómo, ni por qué. Se dejó caer en una de las sillas del pasillo y repitió entre sollozos. No era mi intención. No sabía. No pensé. No dije nada más. La dejé llorar. Era su momento para procesar lo ocurrido. Diego se inclinó hacia ella para consolarla, pero ella lo apartó con un gesto. De repente me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo que no me odiaba, mamá. Simplemente no sabía cómo manejar todo aquello. Marta insistía en que tú solo ibas a desentonar, que no tenías nada que ver con esa nueva etapa que queríamos construir, y tú estuviste de acuerdo. Comenté sin malicia, sin sarcasmo, que tú firmaste ese acuerdo, y ahora tienes que afrontar las consecuencias. Ella asintió lentamente con la expresión de una niña atrapada en una mentira demasiado grande para sostenerla. ¿Podemos solucionarlo?, preguntó con una voz trémula. ¿Hay alguna forma de que podamos empezar de nuevo? La miré. La respuesta no era sencilla. No se trataba de firmar otro acuerdo, de organizar otro evento, ni de volver a cenar juntas como si nada hubiera pasado. Eso ya no era posible. Pero tal vez con el tiempo, con un reconocimiento sincero, con el deseo genuino de reconstruir desde las ruinas, podrían crear algo nuevo. No como antes, sino mejor, más auténtico. No lo sé, hija, respondí por fin. Pero si alguna vez quieres comenzar de verdad, sabrás dónde encontrarme. Después me di la vuelta, caminé hacia la oficina y cerré la puerta tras de mí. No fue por orgullo, sino por paz. Ese tipo de paz que solo llega cuando una decide nunca más traicionarse a sí misma. El encuentro con Ana Sofía en el salón había dejado un ambiente denso, cargado de emociones no resueltas, como cuando pasa una tormenta sin llover del todo y el cielo queda gris y vacilante, suspendido en una pausa inquietante. Durante días no supe nada de ella. No llamó ni apareció, pero sí lo hizo Diego una tarde cerca de que cerraran. Mientras contaba la caja y revisaba los pedidos del fin de semana,
Lo vi asomarse a la oficina con un gesto contenido, casi profesional, como si representara a una empresa, y no fuera el esposo de mi hija, ni el hombre que me había visto sentada junto a los cubos de basura sin hacer nada. Lo saludé con cortesía sin ofrecerle asiento, y él captó la señal, permaneciendo de pie con las manos en los bolsillos, hablando en voz baja como si no quisiera que nadie lo escuchara. «Doña Amelia, no voy a justificar nada», comenzó. «Lo que pasó estuvo mal. No hay forma de ocultarlo, pero vengo a ir y a hablarle con sinceridad». No dije nada. Solo incliné la cabeza indicándole que siguiera. Me conocía lo suficiente para saber que no lo interrumpiría. Ana Sofía está destrozada, confundida y avergonzada. Está buscando la manera de arreglar el daño, aunque no sabe por dónde comenzar. ¿Y yo? Yo también cometí errores, confesó. Miré hacia otro lado. Sabía que permitió que sucedieran cosas por comodidad, para no pelear con su madre, ni incomodar a nadie. Pero lo que pasó con usted fue una injusticia. Asentí despacio. No porque necesitara su aprobación, sino porque en sus palabras, por primera vez, no había cálculo, sino pura verdad. «Hemos perdido clientes», continuó. «El escándalo de la boda, la cancelación del catering, los rumores, todo eso ha dañado nuestra imagen. La gente quiere saber qué ocurrió. Marta está furiosa e incluso amenazó con demandar». «Puede intentarlo», respondí con calma. «Pero él...» «El contrato está a mi nombre. La propiedad es mía. Y la decisión fue legítima». Ella afirmó sin leer, como suelen hacer quienes creen que el mundo les pertenece. «Lo sé», respondió él. «Y por eso estoy aquí. No para pedir que cambie algo, sino para ofrecer una solución, una reconciliación, un nuevo comienzo bajo sus condiciones. Usted decide. Nosotros cumplimos». La palabra cumplir me hizo sonreír interiormente. Durante tantos años yo había sido quien se adaptaba, quien cedía, quien entendía. Que alguien finalmente reconociera mi autoridad no representaba una victoria. Simplemente era justicia. ¿Qué implica ese nuevo comienzo?, pregunté más por curiosidad que por interés. Diego sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre el escritorio. «Una sociedad con un porcentaje menor para nosotros y mayoritario para usted. Usted decide la línea de eventos, los proveedores, los precios. Nosotros gestionamos, pero siempre con su aprobación y bajo su nombre, el suyo. Doña Amelia aparecerá en la fachada. Salón Los Álamos, fundado por Amelia Ríos. Es lo mínimo». Tomé el sobre, lo abrí y revisé los documentos. Todo estaba correcto, bien redactado, con términos claros y justos, pero cerré el sobre sin responder. «No necesito su sociedad», le dije sin resentimiento. «No deseo su dinero, su nombre, ni sus disculpas. Lo que requería era respeto, que alguien ese día se acercara a mí, me mirara a los ojos y dijera: «Lo siento», y no lo hicieron. Nadie lo hizo, y por eso esta charla llega hasta aquí». Por la tarde bajó la mirada como vencido. Por un instante pareció más joven, más vulnerable. Luego levantó los ojos y asintió. «Comprendo, pero si en algún momento cambias de parecer, aquí estaremos». Corrigió mi verbo. Dijo: «Estaré», porque no necesitaba que estuvieran, sino que él estaba, y eso era suficiente. Se marchó sin discutir, con dignidad, y me quedé sola escuchando el eco de sus pasos alejándose. No sentí satisfacción ni orgullo, solo una calma profunda, como si cada palabra pronunciada hubiera sido un ladrillo en la reconstrucción de mi propio refugio interior. Anoche Ana Sofía llegó sin avisar, sin llamadas ni mensajes previos. Apareció con un vestido sencillo,
sin maquillaje ni peinados elaborados. Me sorprendió verla tan diferente, despojada de las capas habituales que usaba para defenderse. Parecía una niña que busca a su madre tras haberse perdido en un centro comercial. Traía una caja de cartón que reconocí. Dentro había fotos viejas, cartas mías, un vestido suyo de cuando tenía 10 años, un dibujo que me hizo en la primaria. Lo puso sobre la mesa sin decir palabra. Me miró con lágrimas contenidas y dijo al fin: «No vine a pedir perdón, porque comprendí que eso no basta. Vine a devolverte lo que olvidé que era tuyo, tu lugar, tu historia, tu derecho a existir sin pedir permiso». Me acerqué despacio. Tomé uno de los dibujos, un corazón con mi nombre en el centro, y lo acaricié con los dedos. «Lo tuviste todo el tiempo», susurré. «Solo tenías que recordarlo». Respondió: «Y no sé si lograré enmendarlo, pero deseo intentarlo». No nos abrazamos ni derramamos lágrimas, solo compartimos ese largo silencio propio de quienes han tocado fondo. Y no desean romper la paz. Recién encontrada, se quedó a cenar. Preparamos sopa, lavamos los platos juntas, y cuando se marchó me miró desde la puerta diciendo: «Te veo, mamá, de verdad». Ese fue el punto culminante. No el grito, ni el reproche, ni la pelea, el punto culminante fue ese instante preciso en que el silencio resultó genuino, cuando las palabras se hicieron innecesarias, porque el reconocimiento ya existía. El punto culminante fue sentir que ya no necesitaba que mi hija me perdonara, porque yo ya me había perdonado a mí misma por haber permanecido callada tanto tiempo. Han transcurrido 5 meses desde aquella noche en que Ana Sofía volvió a cruzar el umbral de mi hogar con una caja en las manos y el rostro libre de máscaras. Desde ese momento no hubo cambios mágicos, ni reconciliaciones dramáticas, ni declaraciones conmovedoras en medio de una tormenta. No nos fundimos en un abrazo que borrara todo el dolor acumulado. Lo que ocurrió fue algo más sencillo y auténtico. Un proceso lento y silencioso de acercamiento entre 2 mujeres que fueron madre e hija, y ahora intentaban reconocerse como 2 personas separadas por años de malentendidos, expectativas frustradas y un amor desbordado en sentidos opuestos. El camino no ha sido fácil algunos días. Conversamos con naturalidad y otros apenas intercambiamos unas palabras. A veces en el café compartimos risas y otras veces el silencio se impone como una barrera. Sin embargo, hay algo nuevo entre nosotras: la sinceridad. Ya no fingimos ni esperamos que la otra cambie. Nos miramos y aunque no siempre nos comprendemos, al menos nos reconocemos, y eso para mí es suficiente. Ana Sofía sigue visitándome cada semana. Llega con sus cuadernos, sus relatos y sus preguntas. Se ha convertido en mi sombra luminosa, el brote tierno que crece en la grieta de una pared antigua. Con ella los silencios son distintos. No pesan ni lastiman. Son momentos de descanso, no de tensión. A veces me pide que le enseñe a organizar eventos, a diseñar arreglos florales y a pensar en los detalles que transforman un lugar en un recuerdo inolvidable. La veo caminar por el salón con su cuaderno en la mano, escribiendo y observando cada gesto y rincón. Entonces pienso que quizás cuando yo ya no esté este espacio no quedará vacío. Tal vez no lo herede mi hija, pero sí mi nieta. No como un negocio, sino como un legado de dignidad, amor, cuidado y presencia. En cuanto a mí, continúo trabajando no con la misma energía de antes, ni con la prisa de aquellos días en que todo dependía de mí, pero sí con la misma entrega. Cada mañana abro el salón y dejo que el olor a madera encerada y flores recién cortadas me recuerde que este espacio fue mi refugio cuando todo parecía desmoronarse. Aquí lloré la muerte de mi esposo.
Aquí planifiqué los cumpleaños de Ana Sofía. Aquí soñé, resistí y envejecí. Y en esta última etapa de mi vida, me permito disfrutarlo desde otra perspectiva. Ya no siento la necesidad de probar nada. Tampoco me importa recibir aplausos. Solo deseo que lo que he construido con mis propias manos y mis silencios perdure, aunque sea en la memoria de aquellos que supieron mirar más allá de las apariencias. A veces me detengo en la entrada del salón al caer la tarde y observo cómo se encienden las luces una por una. Me quedo allí en completo silencio, escuchando las risas de los niños corriendo por el jardín, los pasos apresurados de los camareros y los suspiros emocionados de alguna novia nerviosa. En esos instantes siento que todo tuvo sentido. A pesar de haber sido invisible durante años, de haber sido relegada, de que mi nombre fuera ignorado, al final encontré la manera de recuperar mi voz. No con gritos ni con deseos de venganza, sino con la firmeza sosegada de quien conoce su valor y ya no lo oculta. La última vez que Ana Sofía vino, trajo una foto. Era de nosotras dos en su primer día de escuela. Yo con el cabello recogido, ella con su moño rojo y el uniforme demasiado grande. Me la entregó sin decir una palabra. Solo me miró y la colocó sobre la repisa del salón, justo al lado de un jarrón con lavanda seca. La dejó allí, en medio del lugar que alguna vez quiso borrar. No expresó sentimientos, no pidió perdón, pero al colocar esa foto comprendí todo. Porque a veces el amor no necesita palabras. A veces basta con devolver a alguien a su lugar, no a las sombras ni a un rincón, sino al centro, donde siempre debió estar. Y yo por fin estaba ahí, no como madre entregada, no como mártir callada, sino como Amelia Ríos, la mujer que entendió la importancia de aguardar el instante adecuado para pronunciar basta, y que al realizarlo empezó a vivir de nuevo.